Buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. En los últimos años hemos tenido dos reformas educativas importantes, dos reformas educativas que van a impactar en la vida de nuestros alumnos lo digo en términos de como mexicano. Estamos hablando de que en un par de semanas estaremos viendo llegar más de 30 y tantos millones de escolares que habrán de empezar un nuevo ciclo escolar. Siempre ha sido una fecha muy significativa. Y es muy importante que todos estemos claros de dónde estamos parados con estas reformas, cuáles son los cambios sustantivos, en qué ha habido avances, en dónde se ha atorado un poco el asunto. Y es para ello que hemos invitado a una especialista, una persona que se ha dedicado muchísimos años a la educación y que en particular se ha dedicado a lo que son los contenidos mismos de la educación, lo que los niños van a llevar a sus hogares en tanto que concepciones, valores, y eso es muy importante. Al final del día, eso es la educación. Ella es Elisa Bonilla. Elisa, muy buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto tenerte por acá. Gracias, igualmente. ¿Dónde estamos parados? Sabemos que el proceso, digamos, de la reforma no está terminado. Todavía faltan, digamos, varias leyes secundarias, ¿no? Pero este septiembre, ¿con qué contenidos van a arrancar? Porque hubo una reforma muy importante hace 3, 4 años, que no solo es la parte que fue más mediática, quién gobierna, si los maestros, la gente, no sé qué es, ¿qué van a aprender? Bueno, ¿qué van a aprender? Yo me voy a quedar con ese gancho, Carlos, porque yo creo que sí podemos hablar de lo que es importante que los niños y los jóvenes aprendan. En México es el 6º país en tamaño, en lo que se refiere a su sistema educativo. Es un sistema complejo. Y tenemos el reto enorme de que los niños aprendan lo que necesitan para no solo sobrevivir en esta sociedad que cada día es más compleja, sino vivir bien, con bienestar, y abrirse camino, y que la cuna en la que naces no determine que te vaya bien en la vida, ¿no? O sea, yo creo que si yo le he dedicado tantos años a la educación y he hecho de eso mi pasión, es porque estoy convencida que la cuna no debe determinarnos. La escuela tiene que ayudar a que nosotros, los alumnos, yo fui maestra, después me dediqué a ser funcionaria pública en la Secretaría de Educación un montón de años, pero creo que el objetivo principal es que los chicos tienen que salir con el herramental que necesitan para ser felices y para lograrse un bienestar. A mí me parece que eso es muy, muy importante. Entonces, si todos estamos de acuerdo en que eso es lo que buscamos, que los chicos desarrollen su potencial independientemente de cuál sea su procedencia, su situación familiar, digamos, o socioeconómica, la escuela tiene que ofrecerles esas oportunidades. Entonces, aunque en este momento la Secretaría de Educación, tengo entendido, porque yo ya no soy funcionaria desde el 30 de noviembre del año pasado, es que está revisando los planes de estudio que a mí me tocaron desarrollar, coordinar su desarrollo. Creo que sí, de todas maneras, están pensando, por los documentos que todavía no son definitivos, pero que circulan en redes y demás, sí están pensando en, ahora la Constitución ya no habla de educación de calidad, habla de educación de excelencia. Yo no veo que haya una diferencia demasiado grave más allá de un tema más... Que nos den cualquiera de las dos, ¿no? Exacto, que los chicos se logren desarrollar en todos los sentidos. Entonces, en el currículo que todavía es vigente, hay varios aspectos muy importantes de desarrollo. Por una parte está lo académico, todo lo que es el lenguaje, la comunicación. ¿Por qué cambió? Porque, digamos, para tratarlo de aterrizar, pues todos los planes quieren que los niños sean felices y aprendan. ¿Cuál es la diferencia No, ahora? pero yo creo que, a ver, no solamente que sean felices y aprendan, yo creo que sí hay que tenerlo como horizonte, porque si no lo tienes como horizonte podemos empezar a hacer muchas otras cosas. Pero en esta sociedad compleja, algo que no va a cambiar es que nos vamos a seguir comunicando, por ejemplo.
O sea, a lo mejor los trabajos que los chicos van a tener, los chicos que están hoy en primero de primaria van a tener cuando tengan que trabajar, no existen todavía. Eso lo lees en la literatura todo el tiempo, ¿no? Los papás que tienen hijos chicos saben que a lo mejor no, todavía no existe el tipo de empleo en el que van a trabajar. Hoy la robótica, las impresoras 3D, en fin, se están haciendo cambios muy vertiginosos y eso le pega a la educación. Pero ¿qué sí sabemos que va a continuar, que tiene que continuar? Bueno, aquí estamos hablando y vamos a seguirnos comunicando a través de los teléfonos de manera directa, pero la comunicación, poderte comunicar bien, es un dominio importantísimo. Dominio que siempre los humanos lo han distinguido de otros animales. Pero ¿sabes cómo nos va en ese dominio? Muy mal. En las pruebas nacionales e internacionales sigue siendo un reto. Pero por eso quiero llegar un poco al siguiente paso. Es decir, ¿atribuible a qué? O sea, a que atribuible por lo menos a dos cosas. Una, a que tenemos muchos retos pedagógicos todavía para hacerlo mejor en el aula. Y dos, a que hoy es mucho más complejo lo que la sociedad nos pide que lo que nos pedía cuando nosotros estábamos en la escuela. De expresar. De la capacidad de pensamiento crítico, de lectura y análisis crítico de los textos. Es mucho más complejo hoy que que era. Pero toda la retórica de la reforma anterior fue, es que los maestros no saben, los maestros no llegan, los maestros hay que disciplinarlos. No quiero entrar. Yo no estoy de acuerdo que fuera exactamente esa la retórica. Fue la retórica dominante. O sea, Okay. De hecho, pues, el presidente López Obrador la llamaba la malreforma laboral o algo así. No digo que fuera, dije la retórica. Pero además había, o hubo, y tú lo coordinaste, un cambio muy importante en los contenidos, en cómo enseñar. Sí. Esa parte se conoce mucho menos. Claro. ¿Qué fue lo que se trató de hacer? ¿Qué se trató de hacer? Para empezar, entró en vigor apenas en agosto del año pasado. O sea, solo estuvo un ciclo escolar. Y estas cosas son de largo aliento, no son de apretar un botón. Por eso te decía, son tres grandes aspectos, tres componentes del currículo. La parte académica, que puedes decir que es más o menos la tradicional, pero con sus muchos retos. Lengua, matemáticas, ciencias sociales y naturales o comprensión del mundo natural y social. Después hay todavía un componente muy importante que se llama el desarrollo personal y social. Esto a veces le llaman habilidades blandas, ¿no? Esto tiene que ver con que se desarrolle la parte estética en el área de artes, que tengas la posibilidad de la música, y bueno, yo he oído que el secretario está diciendo que esas son cosas que van a continuar, se han hablado de las orquestas, en fin, de un conjunto de cosas. Entonces están las artes, está la educación física. En México necesitamos seguirnos moviendo y tenemos ahí muchas cosas. Y una cosa fundamental que es el desarrollo socioemocional. Hoy sabemos que las emociones se pueden educar. Y eso es algo bien importante que los papás sepan, porque siempre creemos que los niños nacen y son iracundos o son envidiosos o son... No, las emociones se educan y entonces la educación socioemocional es una parte muy importante. Y el tercer gran componente es saber en la escuela, esos dos primeros son a nivel nacional, hay un currículum que te dice exactamente cuáles son los aprendizajes esperados, etc. Pero luego tienes las necesidades individuales, las características personales de los alumnos y esas se dejó a la escuela con un componente que se llama de autonomía curricular, que las escuelas decidan cuál es según a partir de encuestas y demás, las necesidades e intereses de sus alumnos se puedan mezclar por grados escolares, ya no están en primero, segundo, tercero, sino de distintas edades haciendo deporte, haciendo robótica, haciendo otras cosas que les van a dar por lo menos dos cosas. A los niños responder a sus necesidades. Pero a las escuelas, la capacidad de madurar y crecer como organizaciones porque están tomando decisiones al interior de las escuelas. En lo que se refiere a los dos últimos temas, recordando en educación básica, ya hay diferencias notables porque nosotros pues, veíamos la parte curricular que mencionaste al principio. La académica. Esta segunda parte, la de la autonomía curricular y la de la enseñanza socioemocional, en la práctica, ¿cuáles son los instrumentos
que los padres hoy pueden observar en las escuelas de sus hijos que son el instrumento para alcanzar eso. De hecho, todo el ciclo escolar pasado que terminó en el mes de julio, los padres deben haber observado que tenían lo que llaman clubes. En las experiencias que yo todavía pude ver, todavía en el mes de noviembre, cuando seguía en la secretaría, hay muchos testimoniales de tanto alumnos como profesores, etcétera, sobre el placer con el que estaban encarando, no exento de dificultades, porque si la escuela nunca ha definido un currículum localmente y ha preparado materiales y se ha preparado para poder hacerlo, no es sencillo, y toda la literatura te dice que es algo gradual, que se va a ir consolidando con el tiempo. Pero en general, esa nueva oferta de contenidos que no tenían, lo que los alumnos y los maestros en general se refieren es con emoción y con gusto de estar teniendo la posibilidad de desarrollar estas otras habilidades. Ahora, esto que estás tocando es importantísimo. Nunca antes en el sistema educativo mexicano había habido una federalización, por decirlo de alguna manera, o la posibilidad de que en las entidades determinaran contenidos de acuerdo Pues fíjate que no solamente es en las entidades, esto es a nivel de las escuelas, es mucho más abajo. O sea, por supuesto que el papel de las entidades es muy importante. ¿Qué pueden hacer los gobiernos estatales para acercarles a las escuelas actividades, materiales, etcétera? Pero las escuelas, según la norma, son las que tienen la posibilidad de decidir qué ocurre en la autonomía curricular. Ellas y solo ellas, porque quieres fortalecer su autonomía. Claro. ¿Esto es lo vigente en este ciclo escolar? Bueno, para este ciclo escolar ha habido discusión. Yo todavía no he visto ningún documento oficial en el que claramente digan que se acaba la autonomía curricular, pero sé que lo están revisando. Han habido algunos críticos que dicen que hay escuelas que no están listas para encararlo. Y yo creo que eso ya lo sabíamos, que necesitamos las autoridades, tanto a nivel de los supervisores escolares como las propias autoridades estatales, como la propia autoridad federal, necesita reforzar a las escuelas y irla apoyando a que desarrolle. También involucra a los padres de familia, porque a través de las asociaciones de padres o los consejos de participación social se pide apoyo, no económico, sino apoyo a los padres a tomar decisiones sobre la currícula en este componente autónomo. Entonces, que se va a definir. Ahora, todo este planteamiento tiene que tener mucho desarrollo normativo de contenidos de todos tipos. Hoy no sabemos qué va a haber para el ciclo escolar. Sí sabemos qué va a haber, y ya están los libros, se están distribuyendo. Las asignaturas, o sea, los padres de familia no tienen por qué preocuparse en el sentido. Espero que los libros de texto estén en todas las escuelas. Parece que van a llegar que lleguen. Se esperaba, parece que está bien la distribución, pero los contenidos son los mismos que del ciclo escolar anterior. En algunos casos sí, en algunos casos, de memoria no te voy a poder decir la especificidad, pero en algunos casos, en lugar de que entrara en vigor lo que estaba previsto, porque el currículo entró en vigor el año pasado para las asignaturas académicas en los 3 grados de preescolar, en primero y segundo de primaria y en primero de secundaria. Entonces, en los grados faltantes están regresando al currículo que había antes, en 2011. Entonces, los libros que publicaron tienen que ver, ya no son 2 reformas, ya son 3, porque ya te fuiste a la reforma anterior. Entonces, pero esto lo que han expresado es que es un tema temporal, porque están analizando el currículum vigente para ver qué sí mantienen y qué no mantienen. Ahora, y qué cambian. Tú, Elisa Bonilla, ¿cómo te imaginas esos clubes, decías que se autodenominan, en donde los padres de familia, los profesores van a empezar porque eso en sí mismo es un proceso civilizatorio, es decir, bueno, ¿cómo administramos esto? Tenemos que administrar el tiempo. Entonces esto tendremos que regresar en el siguiente corte. Estamos discutiendo acá en Primer Círculo
el reto educativo que tiene este país, en particular los contenidos de nuestro sistema educativo. A ver, decíamos, te planteaba yo una pregunta. ¿Cómo te imaginas tú que van a funcionar esos pequeños cuerpos colegiados en cada escuela, integrados por padres de familia, profesores, en donde van a diseñar auténticamente parte de la currícula? De Y una hecho, parte muy sensible. de hecho, ya funcionan para 1.200 escuelas desde hace 2 ciclos escolares, porque se hizo un piloto, una fase cero que llamamos, y para el total de las escuelas, las 230,000 de básica, el ciclo que terminó en el mes de julio. Entonces, digamos que es un ejercicio que ya ocurrió. Y salió bien el piloto, digamos. Y el piloto lo evaluó la Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y dice cosas muy importantes. Dice cosas que si bien no estuvieron exentos de problemas, en general las escuelas que participaron en el piloto lo vieron muy positivamente porque esto fortaleció sus habilidades para tomar decisiones al interior de la escuela. Los alumnos están más contentos, bajaron los niveles de estrés y violencia porque la mezcla de los chicos de los distintos grados, o sea, secundaria técnica donde el grupo A y el grupo B se daban moquetazos a la salida, pero pues ahora resulta que están todos, ya están reunidos en nuevos espacios y han empezado a hablar entre ellos. Entonces eso a mí me dice que si bien es un reto que no se puede resolver de un día para otro, que las escuelas tienen que ir creciendo en cómo mejor instaurar su autonomía curricular, en general los resultados son positivos. Y para los que estén interesados, si entran a planes y programas de la SEP, a la página web, ahí están los testimonios de las escuelas. Ahí pueden encontrar las escuelas contando y sus PowerPoints con sus Además, las escuelas muchas veces son trabajos. el centro, el eje de la convivencia comunitaria, sobre todo entre más chica la comunidad, más importante Bueno, la lo que es escuela, complicado de discutir todo esto es que no sabemos que va a perdurar. Digamos, hay noticias de que quizás sí, pero quizás no. A lo que sí sabemos es que hay algunas novedades en la nueva reforma educativa muy interesantes. Una de ellas es que la educación básica ya no arranca a los 3 años, sino la educación básica arranca al día de nacimiento. Es decir, México sería el país quizá con más años de educación Con más grados básico, de educación obligatoria del mundo. Del día que naces a los 18 años de edad. Sí. Esto es Creo una que enorme hay- ambición porque también hemos completado que la preparatoria sea realmente obligatoria, universal. Pero ¿cómo funcionaría la obligación básica A ver, yo creo que- para niños de menos de 3 años que están con sus papás? A ver, yo creo que ahí hay que decir, la reforma a la Constitución establece en un transitorio que en el mes de noviembre, a más tardar en el mes de noviembre, debe haber una estrategia que nos va a contar cómo va a crecer gradualmente de los 0 a las 3. Yo creo que ahí se está confundiendo obligatoriedad, pero no lo sé, es mi lectura, digamos, con la obligatoriedad de los padres y los niños, con la obligación del Estado, que es un poco lo mismo que quedó para la educación superior, la obligación del Estado de dar esa educación donde haya la demanda. Y dar esa educación puede ser por 2 vías. A través de un centro educativo escolarizado, un centro de atención infantil, como antes le llamábamos guarderías, ese nombre no me gusta porque los niños no se guardan, los niños se educan, se quieren, Los se CENDIs. cuidan, ¿no? Que son CENDIs, hay distintas formas de llamarlos, pero estos centros de atención son una manera, pero no podemos, no creo que el gobierno vaya a hacer obligatorio que a los 45 días, porque además ni existe la infraestructura. No hay país del mundo que lo tenga. Pero la otra forma, que es una vía muy importante, es dar elementos a las familias. En este momento la Secretaría de Educación tiene un proyecto piloto
que ha ido creciendo hasta, me parece que ya tienen 16 estados. Cuando yo tenía mi cargo había 10. En esos hay visitas domiciliares en los cuales se apoya a las familias, se les dan materiales, se les da información y se les ayuda a dar una mejor crianza, a que aprendan que los niños son unos aprendices. Nunca se aprende más en la vida que en esos primeros 5 años de vida. El 80% de nuestras neuronas y de nuestra actividad cerebral y el desarrollo del cerebro se da antes de los 5 años. Entonces, digamos, economistas notables como el premio Nobel Heckman de la Universidad de Chicago ha dicho que el dólar mejor invertido en educación es en los primeros años de vida. ¿Por qué? Porque ahí es cuando tú puedes compensar muchas de las desigualdades que van a venir después. Creemos que los niños entraban a primero de primaria y no importaba de qué nivel socioeconómico y venían, todos tenían, era como una entrada pareja. Y la verdad es que no es cierto. Hay investigaciones que te dicen que los niños pueden haber tenido hasta 30 millones menos de interacciones con un adulto para cuando llegan a la primaria. Y eso los pone en desventaja. Pero incluso está el tema de la nutrición durante el embarazo. Claro. Antes del nacimiento ya puedes llegar en desventaja. Que si eso, no llegas con los nutrientes adecuados. En honor a la verdad, le toca más a la Secretaría de Salud que a la Secretaría de Educación, pero hay que trabajar de la mano. Es igual, y hay que trabajar de la mano, sin duda, por supuesto. Y sí se trabaja de la mano, ¿eh? O sea, en el tiempo que yo estuve en la Secretaría me consta que hay mucho trabajo de articulación, lo que hace el CIPINA, que es de gobernación. Hay esa posibilidad ahorita te hablara el secretario de Educación, porque ve nuestro programa y dice, esta mujer sabe, es muy lista, muy honesta intelectualmente, y te dijera, oye, Elisa, ¿cuáles son las 3 cosas que tú cuidarías en la implementación de la reforma educativa de esta administración? Pues mira, te las digo muy rápidamente. Una tiene que ver con la educación socioemocional. Educar las emociones es un tema muy serio y es un tema que nos tenemos que... recibimos todas las felicitaciones de muchísimos lugares a nivel internacional porque se tomó en serio. Hasta donde yo lo dejé también se evaluaba. Ahora ya decidieron no evaluarlo y a mí me parece que hay que ir midiendo el logro en la parte, o sea, si tú dices que la autoestima es importante en los niños o la autonomía, es importante saber si están avanzando o no están avanzando. ¿Qué sistemas educativos tienen esto en el mundo? El único que lo tenía con un horario específico en el currículum es México. En general se toma transversalmente y fue un paso que se dio más adelante y que muchas instituciones, empezando por la OCDE, la UNESCO, etcétera, se felicitaron a México por haber tomado esa decisión. Y eso parece que va para atrás, que se va a quedar como transversal y no se evalúa. Pero yo sigo insistiendo que la educación socioemocional es absolutamente fundamental. 2, lo que decíamos hace un momento, atender a los niños desde los 0 años y tomarnos muy en serio la educación de los más chiquitos, de los bebés, porque eso es un tema de equidad, es darle igualdad de oportunidades a los chicos. Lo que yo decía al principio de que la cuna no te marque, bueno, sabemos, por ejemplo, ahí que el cerebro genera una sustancia que se llama cortisol, que se produce a partir de lo que se llama el estrés tóxico. Si hay violencia intrafamiliar, los niños empiezan a producir esta sustancia que impide el desarrollo de su cerebro. O sea, lo frena. Lo frena, ¿no? Entonces es bien importante que nos lo tomemos en serio. Y luego, desde el punto de vista de las escuelas, en general la autonomía de las escuelas, darle la oportunidad a las escuelas de crecer, de madurar como organizaciones que aprenden y que ayudan a los que viven ahí, especialmente a los alumnos, pero también a los profesores, a aprender. Y en ese sentido, no solamente la autonomía de gestión, de tomar las decisiones no por fuera, durante muchísimas décadas las decisiones de las escuelas no se tomaban ahí, se tomaban afuera. También en el sentido curricular, con la autonomía curricular, aunque sea un reto que para muchas escuelas no es sencillo, no es sencillo para ninguna, pero que requieran mayor acompañamiento, eso no debería ser un impedimento para echar a andar la autonomía curricular en serio. Pues nos tenemos que ir, Elisa, pero Pues ahí lo tiene usted,
Si es usted padre, madre, abuela, abuelo, ahí hay toda un área que creo que debemos de trabajar intensamente los mexicanos. Prométenos que regreses a darle seguimiento Cuando a este asunto. gustes. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias a los Vamos a dos. despedirnos. Nos vemos en la próxima edición de Primer Círculo. Buenas noches. Nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo. Buenas noches.